Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto volver a vernos, qué gusto que volvemos a conectarnos. Y estamos siguiendo un pequeño estudio acerca de cómo la palabra nos ayuda a nosotros como padres a la crianza con nuestros hijos. Nuestro modelo sin duda es nuestro Padre Celestial y la manera en la que nuestro Padre Celestial trabaja con nosotros, la manera en la que nos ama, la manera que nos disciplina, la manera que nos corrige, es la manera en la que a través de las escrituras Él nos enseña cómo nosotros podemos hacerlo también con nuestros hijos. La semana pasada veíamos cómo es que la respuesta de nuestros hijos, la disciplina, la conducta, las actitudes con las que lidiamos como papás, la escritura nos enseña que nacen de un lugar y veíamos que el libro de Proverbios nos dice que sale del corazón. Del corazón sale la vida, por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí viene la vida. Entonces, veíamos cómo la palabra nos anima a nosotros como papás, no solamente quedarnos en la corrección por la superficie, atacando esas cosas irritables de su conducta, sino tratar el corazón, interesarnos, tomar tiempo, ir más profundo hacia el corazón, porque de ahí es donde está saliendo esto. La palabra dice que del corazón es donde salen los malos deseos, las malas actitudes, todo proviene de ahí. Entonces, estamos buscando la manera de enfocarnos en el corazón para poder resolver y tratar las cosas con nuestros hijos. Cualquiera que sean las influencias formativas que están rodeando a tus hijos, las mejores o tal vez no las mejores influencias formativas, la clave es la orientación hacia Dios. Y de eso es en lo que queremos hablar el día de hoy. La orientación hacia Dios. Si ya vimos que en el corazón es de donde sale todo eso, entonces tenemos que orientar el corazón de nuestros hijos hacia Dios, porque es esa orientación la que va a resultar, la que va a traer resultados positivos. Cualquiera que sean las influencias formativas son buenas, y cualquiera que sea el ambiente que estás proporcionando a tus hijos, cualquiera que sean las amistades, las influencias, los factores positivos que estás poniendo a su alrededor, todo es bueno, pero lo que determinará realmente algo consistente, algo fructífero en la vida de nuestros niños es su orientación hacia Dios. Eso va a determinar la respuesta de nuestros niños ante cualquier cosa de la vida. Y de ahí, después de la orientación, de ahí, todas las influencias que proporcionemos serán buenas y resultarán en la manera que estamos nosotros queriendo. En el libro de Proverbios, no lo vamos a leer, pero estaría muy padre que tú lo busques. Proverbios capítulo 9, los versos 7 al 10, nos hablan acerca de dos maneras de respuesta. Dice la palabra ahí en Proverbios 9, 7 al 10. Dice que el sabio, cuando recibe consejo, lo toma y se hace más sabio. Pero el necio no sabe recibir consejo y se vuelve más necio, más negligente, más insensato. Y que por eso es muy importante adquirir sabiduría. ¿Y cómo se adquiere sabiduría? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que si yo deseo formar en mi crianza, en mi tiempo, en lo que estoy invirtiendo en mis hijos, yo quiero que ellos sean sabios para que respondan con sabiduría y para que acumulen más sabiduría. Yo necesito enseñarles el temor de Dios. Es en el temor de Dios donde adquirimos sabiduría. Es el temor de Dios el que te hace sabio, y es el temor de Dios el que hará sabios a nuestros niños. Y la sabiduría que resulta de su relación con Dios es la que determinará
¿Cómo responde a la corrección? ¿Cómo responde a la disciplina? ¿O cómo responde a cualquier situación en la vida? La Escritura nos enseña que toda persona sabia se hará más sabia. Así que es nuestra labor principal como papás en este tema de orientación hacia Dios, enseñarles a amar a Dios, a temer a Dios, a honrar a Dios, porque de ahí ellos adquirirán sabiduría. Mira, la palabra en el libro de Romanos capítulo 1 dice que no hay excusa para nadie, que Dios de una o de otra manera se ha dado, se ha mostrado, se ha revelado, se ha dado a conocer a las personas. Así que toda criatura ha tenido de alguna manera con la creación, con las cosas que Dios pone al frente, Dios ha tratado de revelarse. Dice, así que de modo no hay excusa con el hecho de no conocer a Dios. Y partiendo de esta parte que la Escritura nos dice, quiero afirmar que nuestros niños nacieron con una dirección hacia Dios. Nuestros hijos fueron formados para ser adoradores. El punto, la clave es o adorarán a Dios o qué adorarán. Romanos dice, terminaron adorando la creación y no al Creador. Entonces nuestros niños nunca son neutrales, ellos nunca van a ser parciales, ellos tienen una inclinación, ellos fueron hechos a la imagen de Dios y al ser hechos a la imagen de Dios fueron diseñados con una orientación para adorar. Tus hijos son adoradores, pero tu responsabilidad, mi responsabilidad como papá, como mamá, como padres es guiar esta orientación hacia la adoración correcta, hacia el Dios verdadero. Pero así como también fueron hechos a la imagen de Dios y con una orientación de adoración, siendo adoradores, también la palabra nos enseña que son pecadores desde el vientre de su madre. Desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. No nos volvemos pecadores hasta que cometemos el primer pecado. La palabra nos enseña que nacemos ya siendo pecadores. Entonces, por un lado está esa orientación a adorar, pero por el otro lado está esta naturaleza pecaminosa. Entonces, imagínate, ¿qué pasa si nuestros hijos no tienen la orientación correcta, la guianza intencional de nosotros como padres sobre sus vidas para llevarlos a adorar al Dios verdadero? Se va a sumar su naturaleza pecaminosa con el corazón adorador y terminarán adorando ídolos. No necesariamente de piedra, de madera, de palo. No necesariamente esto, pero ídolos del corazón. El orgullo, el egoísmo, la envidia, los malos deseos, caprichos. Y nuestros hijos terminarán abrazando, terminarán adorando esto si nosotros no trabajamos con una orientación correcta hacia Dios. Entonces, al lidiar con experiencias de la niñez, lo hacen desde una orientación hacia Dios y responden a la vida como niños que aman a Dios o responden a las circunstancias, a las situaciones, a las experiencias como niños con incredulidad. ¿En qué lugar estamos propiciando a través de la crianza nosotros como padres que nuestros hijos respondan como niños que aman a Dios o como incrédulos? Porque de esto determinará su conducta, de esto dependerá su respuesta. ¿Cómo responderán? ¿Cómo van a responder? La crianza no solo consiste en buenos estímulos, en crear para nuestros hijos un buen ambiente, en propiciarle lo mejor, en rodearles de lo mejor, lo cual es perfectamente bueno y qué bueno que seamos padres que buscamos esto. Pero el niño responde según interactúa con el Dios verdadero. La crianza depende de la manera en la que nuestro hijo aprende a interactuar con Dios.
Pregúntate un momento, unos segundos, ¿mi hijo sabe interactuar con Dios? Es una pregunta bien interesante porque hay una incapacidad del ser humano para interactuar con Dios. Y nosotros tenemos que guiarles para poder hacerlo. Nuestra tarea es pastorear a nuestros hijos, es llevarlos a adorar a aquel que es el único digno de adoración. Si nosotros volvemos al verso que veíamos desde la semana pasada de Proverbios 4:23, nos vamos a dar cuenta cómo es que trabajar en el corazón del niño es llevarlo a conocer y a servir a Dios, porque ahí entonces va a encontrar la felicidad, la satisfacción de su corazón, y de ahí van a salir todas las respuestas positivas de nuestros hijos. Es de ahí donde van a abrazar la corrección, es ahí donde van a entender la disciplina, es ahí donde van a perfeccionar los malos deseos. Tú y yo como papás, como mamá, buscamos la manera de proveer las mejores influencias formativas a nuestros niños, ¿verdad que sí? Buscamos tal vez la mejor escuela, buscamos las mejores compañías, buscamos llevarles actividades recreativas, de deporte, de arte, tratar de rodearle y de llenarle de las mejores influencias formativas que resulten en algo positivo en la vida de nuestros niños. Pero tenemos también que buscar cómo llevarlos, cómo conducir el corazón, que es la fuente de todo su comportamiento, hacia Dios, hacia el Dios verdadero, hacia la gracia de Dios. Como papás buscamos la manera de mostrar la gracia. Tú y yo somos moderadores, tú y yo somos aquellos que mostramos la gracia, tú y yo somos aquellos que mostramos la fidelidad de Dios, la misericordia, la bondad. A través de nosotros ellos conocerán a un Dios santo, a un Dios puro, y esta es la base de su formación. No vamos a obtener lo segundo sin lo primero. Toda influencia es muy buena. Yo busco lo mejor para mi niño. Yo busco rodearlo del mejor ambiente y apartarlo de aquellos que creo que no son los correctos. Pero lo principal en lo que debo enfocarme es en pastorearle y es en mostrarle al Dios verdadero, que esa naturaleza que Él tiene para adorar termine en el lugar correcto, en el Dios verdadero, porque de ello va a depender su respuesta a las cosas de la vida. Su conducta, su comportamiento, sus errores no van a ser respuesta tan solo de la falta de madurez o de las malas compañías o de alguna circunstancia que atravesamos. Como tú y como yo, la respuesta vendrá de su corazón. Y queremos llevarlo a un corazón que adora a Dios. Así que cuidemos su corazón. Piensa un momento, te voy a dar un ejemplo. La vida de José. Nosotros conocemos un poco la vida de José y viene ahí en el libro de Génesis. Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 viene toda la historia de José. Y José no tuvo un ambiente como que muy propicio, muy bueno. Y las influencias que lo rodearon durante su niñez tampoco fueron las mejores. La madre de José murió cuando él era muy pequeño. Era el favorito de su padre, pero esto provocó el odio de sus hermanos, un odio que los llevó a regalarlo, a encerrarlo, a regalarlo, a venderlo. Y vivió esclavitud, vivió maltratos, vivió abandono, vivió abusos, vivió burla, vivió una serie de cosas. Pero este total de sus experiencias no determinó la dirección de su vida. José conocía a Dios y José respondía desde la relación que vivía con Dios, de lo que estaba en su corazón. Él temía a Dios por encima de todas las cosas, y ese temor le hizo sabio, y ese temor resultó en lo que su vida fue. Llegó a ser
alguien muy poderoso en Egipto y terminó ayudando a sus hermanos en un tiempo crítico en el que vivía la nación de Israel. Así que tú estás como mamá, estás como papá, estamos como padres llevando el corazón de nuestro hijo hacia Dios. Esa es nuestra principal tarea, esa es nuestra principal labor. El que te vea a ti como papá, que te vea a ti como mamá, una vida que ama a Dios. ¿Qué está viendo tu niño? ¿Se está dando cuenta tu hija? ¿Se da cuenta que lo principal en tu vida es Dios? Que todo lo demás se suma y es resultado y tiene su lugar, pero que lo primero en casa es Dios, es honrar a Dios, es adorar a Dios, es ofrendar a Dios. ¿Te ve orando en los momentos difíciles? ¿Te ve corriendo a la Biblia, a las Escrituras, para buscar dirección, para buscar sabiduría? Es esto lo que tú y yo tenemos que buscar y enseñar a nuestros hijos. ¿Qué estamos formando en ellos? ¿Qué estamos llevando a su corazón? Es ahí donde debemos enfocarnos. Recuerda, el sabio se hace más sabio y la sabiduría viene del temor a Dios. Es la orientación a Dios la que va a cambiar, la que va a determinar, la que va a traer éxito a la vida de nuestros hijos.